Que la bendita paz del Señor Jesucristo repose en cada corazón. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche podemos estar en este culto de oración y también de enseñanza de la palabra del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Creo que somos todos domésticos en la fe, habituales a esta iglesia. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Tomen sus asientos, por favor, en nombre de Jesús. Gracias al Señor. Vamos a estar, si así el Señor lo permite, comenzando estos días y también aprovechando cada momento que el Señor nos otorgue para continuar con esto, no solamente los días martes, sino que puede también que en alguna otra ocasión podamos continuar hablando con esto. Es un tema muy puntual el que quiero abordar, y lo quiero abordar por dos motivos. Ya lo hemos predicado. Esto no es solo doctrina y enseñanza. Esto quiero que se entienda, hermanos, porque si hay muchas doctrinas y enseñanzas que uno puede discutir, pero lo que estoy por hablar, esto es algo más que una doctrina, aunque se enseña como doctrina. Hermanos, esta es la esencia misma de la vida, porque me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que hay muy poco conocimiento de esto. ¿Por qué? Por las actitudes, por los comportamientos, por las palabras, por las reacciones, ¿verdad? Aleluya. Entonces uno dice, parece que no se ha entendido. Y nos vemos en la necesidad de volver. No obstante, cuando hemos enseñado esto, muchos de ustedes eran muy chicos y probablemente, aunque se hayan acordado, se pueden acordar, porque cada tanto siempre en los cultos uno vuelve sobre estos temas en forma, digamos así, pasajera, o dentro de un mensaje se aborda exactamente el tema. Pero, a ver, es muy importante, porque esta es la columna vertebral del Evangelio. Y probablemente podamos equivocar el camino aún pretendiendo guardar la doctrina. Miren lo que le digo. Aleluya. Aún pretendiendo servir al Señor. Entonces, por ese motivo, porque hay una línea muy delgada, pero muy delgada, donde los hombres, mire, si la sobrepasaron los ángeles, si la sobrepasaron los querubines, ¿qué queda para nosotros que somos inferiores absolutamente, verdad? En todo lo que tiene que ver con la creación. Por eso, cada cual tiene que velar y mirar por sí mismo. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto he capturado de esta enseñanza? Entiendo lo que estoy... Porque a veces hasta se puede predicar. Yo he escuchado a muchísimos predicadores hablar acerca de la autoridad y que me he sacado el sombrero al haber escuchado. Pero hicieron desastres. Hoy hicieron desastres. Los mismos que enseñaron. Y entonces, y uno dice, no, ¿y por qué hicieron esto? Si usted predicó siempre al revés. No, lo que pasa es que esto ya superó. No, es que esto no es que superó. No hay nada que supere la autoridad. No hay nada que supere la sumisión. No hay nada que supere a la obediencia a la autoridad de Dios. Nada, no hay nada. Hermano, por eso es que hay gente que puede enseñar, pero no tiene la experiencia, no le ha capturado la enseñanza. Y yo pido en esta noche a cada uno de los que estamos aquí que se libere de todo prejuicio. Que se libere de todo prejuicio, ¿verdad? Porque yo soy el pastor de la iglesia y algún día Dios me va a pedir cuentas a mí, a usted también. A cada uno, todos daremos cuenta, dice la Biblia. Pero a mí con doble responsabilidad me va a pedir cuenta por mí y por el rebaño que Él nos puso, aleluya, para llevar la ración de la comida a su tiempo. Entonces, que Dios nos ayude. El tema lo hemos titulado La autoridad de Dios. Oramos al Señor. Cada cual mire al Señor ahora. Mire al Señor. Dígale, Señor, háblame. Le dije, dígale, Señor, reprende de mí todo prejuicio.
Saca de mi vida, quiero entender tu palabra. Quiero oír lo que tú tienes para decirme. Quiero hacer tu voluntad. Oh Padre Santo, toma el gobierno, el dominio, el control de mi vida, de mi alma, de mi espíritu. Sé tú, Señor, impartiendo, aleluya, tu revelación en cada corazón. Aleluya, para que podamos ser llenos del conocimiento de este tema tan neurálgico e importante para nosotros, Señor, y poder hacer tu voluntad. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a necesitar cooperación en la lectura, así que si hay buena disposición para leer la palabra, por favor, ayúdenme. Así estamos impartiendo la palabra del Señor. Aleluya. ¿Saben qué año se predicó esto? 1948. Para que tengan una idea, entonces, si coincide algo con lo que se está viviendo hoy, tiene que darse cuenta que ese mismo diablo y demonio que se movía ayer es el mismo que sigue trabajando hoy y hay que echarlo fuera. Y que no tiene nada, que por eso le digo, hay que sacarse todo prejuicio. ¿Me entienden? Porque por ahí yo pude haber preparado esto. Hay gente, hay predicadores. A ver, un pastor, en el caso de un pastor si hay un problema, y a veces hay que predicar, enseñar sobre el problema, porque es un pastor. Fuera de lo que es un pastor, que vaya a hacer esa cosa, puede despertar un montón de otras cosas. ¿Me entiende? Lo dice por mí, esto me está agrediendo. Mira, hermano, despójese de todo eso. Despójese. Si usted no es lo que inclusive le están diciendo intencionalmente, porque usted lo interpreta así, y por ahí su sentir es cierto, lo está diciendo para darle, pero si usted no es, pero ¿qué problema se hace? Aleluya. ¿Cuál es su preocupación? ¿Verdad? Bueno, aleluya, que Dios nos ayude. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que concentrarnos en la palabra. Así que vamos a hablar, aleluya, de la autoridad de Dios, y vamos a empezar con la autoridad y la sumisión, y podríamos hablar de la importancia que tiene esta autoridad. Para esto, el texto célebre y base, aleluya, para empezar esta enseñanza está en Romanos, que se ojee ahí, porque esto le va a servir de mucho, en el nombre del Señor. Aleluya. Métase ahí, y cada vez que usted lea la palabra, vamos a leer del capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 17. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos leer ese mismo texto, un poquito la parte donde dice, donde Él sustenta todas las cosas. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Ese es Dios. Él es el que sustenta todas las cosas. Hermanos, aleluya. Y Dios está sentado ahí. Quiere decir que Dios es autoridad. Alabado sea el Señor. Y desde ese trono es todo lo que ha salido, todo lo que ha sido creado. Y la obra de Dios se origina precisamente desde ese trono. ¿Y quién es el que la implanta, el que la impone? Dios. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Dios. Con la palabra de su poder. Aquí dice con la palabra de su poder. Y la palabra de su poder es su autoridad. ¿Está comprendiendo? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el trono de Dios está establecido sobre la... Vamos, que yo quiero que usted se meta y entienda esto. El trono de Dios está establecido sobre la autoridad. Entonces, todo fue creado por medio de la autoridad de Dios. Y todas las leyes, hermanos míos, mantienen esa conexión directa con esa autoridad. Las leyes físicas, las leyes naturales, gloria al nombre del Señor, porque Dios las mantiene por medio de su autoridad. Así como dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, la cual ese poder procede de su autoridad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la autoridad representa a Dios mismo. Donde tú veas autoridad, porque este mundo está lleno de autoridad. La vida está llena de autoridades. El que quiere la anarquía, ese ya sabe quién es. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero todo se rige bajo autoridad. Y la Biblia dice, sométase. No te da opción. No hay opción para no someterse a la autoridad. Sométase. Toda persona, acá no le está hablando solo a los creyentes. Obviamente que a los creyentes le está impartiendo, porque los impíos no van a tener esta disposición de querer someterse, ¿verdad? ¿Qué más digo? Mire su vida, mire quién era usted antes de ser de Cristo, mírese hoy, y a pesar de hoy ser de Cristo, ¿cuánto nos falta? ¿No? ¿Cuánto nos falta? Hay que Dios nos ayude. Entonces, porque claramente Romanos 13:1 dice que toda autoridad que existe en la tierra, toda, aleluya, en el hogar hay autoridad, en el mundo hay autoridad, en el trabajo donde usted está hay autoridad, en las Fuerzas Armadas hay autoridad, en fin, en la iglesia hay autoridad. Y todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Ahora escuche, acá claramente te está diciendo sométete a la autoridad, porque es Dios. Porque las que hay en el mundo han sido establecidas por Él.
Este es el gran problema de muchos creyentes. De muchos de creyentes, también de los que no conocen, obviamente también lo tienen peor todavía a este tema. Pero los creyentes piensan que pueden andar bien con Dios y mal con las autoridades que Él ha delegado. ¿Entiendes? Escucha esto. Ahora, yo no estoy predicando esto, en este caso por ser el pastor, para que todos ustedes me miren a mí, me vean a Dios. No. Porque nosotros, los que estamos en una posición de autoridad, y ustedes también tienen una posición de autoridad desde otro rango, dentro de su hogar, dentro de su familia, aunque usted viva sola. Aleluya. Usted tiene una casa, y si alguien la va a visitar, ¿quién es la autoridad de esa casa? Vamos, usted tiene autoridad. Y si yo voy a su casa a visitarla y de repente me saco las zapatillas y las cuelgo o las pongo en su, ¿cómo diría? En su aparador, ¿cómo se llama? Estoy medio atrasado con el nombre de los muebles, han cambiado tantas cosas que, aparador, ¿verdad? O como se dice, modular. En su modular, que yo te voy a decir, discúlpeme, ese no es el lugar para... ¿Y usted quién es para mandarme a mí? Es que lo mando, ¿no? Y yo no soy nadie para mandarte, pero esta casa es mía. Entonces, todos tenemos de una u otra manera un lugar de autoridad. Los padres son autoridad en la casa. Aleluya. Entonces, métase eso. Hay que ver a Dios. Donde hay autoridad, hay que ver a Dios. Después vamos a hablar sobre este tema. Esto es así. Porque el gran problema de muchos es que en vez de tratar con la autoridad, enseguida empiezan a tratar con quien la está ejerciendo. O sea, tratan con la persona. Y si la persona que está en autoridad a ellos no les cabe, no les gusta cómo administran, no les gusta cómo, pero la persona está, entonces ellos pierden toda restricción, ¿me entiende? Pierden todos los estribos, muestran signos no de sumisión, de absoluta rebelión. Entonces ese es el grave error que muchas veces veo que somos propensos a cometer nosotros los creyentes. Y el que trata con la autoridad tiene que olvidarse de la carne. Entonces, obviamente que fuera de lo que es Dios, su trono y autoridad, el cual allí la sumisión debe ser siempre en la vida de los creyentes. Siempre. Aleluya. Y la sumisión se traduce en obediencia. Porque no hay autoridad si no hay sumisión. ¿Y para qué sirve la sumisión si no hay obediencia? Entonces, esto es un combo completo. Sea bendito el nombre del Señor. Y esto es lo que Satanás trató de destruir siempre. ¿Me entiende? Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero nuestro Dios no tiene adversarios. Aunque Satanás se volvió adversario de Dios, pero no tiene ni con qué empezar. Si de hecho Él está actuando hoy porque Él le da soga, porque Él se lo permite, pero Él ya le marcó un fin. Porque Él con ese darle soga a Satanás está probándote a ti, está probándote a ti, me está probando a mí. Aleluya, para que nosotros, hermanos queridos, aleluya, podamos servir al Señor, aleluya, con toda sumisión, porque de eso se trata, de eso se trata. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, voy a decir algo importante. Ya que la autoridad de Dios representa a Dios mismo,
Pecar contra la autoridad es pecar contra Dios mismo. Aleluya. Hemos desarrollado, en el caso particular de nuestra iglesia, hablo de nosotros, yo no voy a generalizar, pero no dista mucho también de algo a nivel general. Nosotros nos hemos preocupado mucho por gravísimos pecados que realmente son graves: adulterio, fornicación, vicios, inmundicia, homosexualidad, y todos los pecados sucios, impuros, inmundos, que ha llegado a sus niveles más altos en esta fecha que los que se practicaron en el jardín del Edén. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, escuche, pecar contra la santidad de Dios, que es establecida, es un problema que está relacionado con la conducta del hombre, porque él es carnal, vendido al pecado, ¿verdad? Y tiene eso, y practica eso, y vuelve al Señor y que Dios lo perdone. Y Dios, yo no estoy diciendo que esto no sea una pavada, por favor, porque a veces tengo que ir aclarando todo esto, porque hay gente que te corta las cosas y está pésimo eso. Y le voy a decir más. Basta ya con andar poniendo estados, con mensajes cortados, con cositas raras. Sáquense de esa inmune de la cabeza. En el nombre de Dios, ponga un texto bíblico, oiga, que esa es la palabra de Dios que no tiene error. Vamos, escuche, estos son consejitos que van metidos al medio. Pecar contra la santidad de Dios, contra el poder de Dios, es mucho más redimible, perdonable, que pecar contra la autoridad de Dios. Y nosotros tenemos ejemplo escritural de eso, se lo digo así por arriba: David y Saúl. David traicionó a uno de sus mejores valientes, soldados de la guardia y de la custodia personal de él, de su extrema confianza, de la élite que protegía al rey. Lo traicionó confiscando su mujer y cometiendo un adulterio. Y no solo eso, sino que también lo mandó a asesinar cuando vio que no podía ocultar su pecado, porque de ese pecado usted ya sabe, y entonces no queda otra: matémoslo y chao. Y todo parece que es normal, y uno cree que todo es normal, pero Dios... Gravísimo. Cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, estos pecados no están en esa declaración. Como algunos torcidos andan cantando por ahí, ¿verdad? Y bueno, sí, que no sabía Dios que David iba a pecar, ¿verdad? Entonces vamos con el adulterio, vamos con cosas que esto no es nada. No, esto es gravísimo. Y si no, pregúntenle a David si no es gravísimo. ¿Cuánto le costó arrepentirse? ¿Cuánto le costó, aleluya, llorar? Y nunca más, a partir de ahí, su casa fue la misma de antes, hasta el día de su mismísima muerte. Saúl no hizo nada de esto. Aleluya. Saúl, si se quiere, lo desechan por perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Y en temas de gravedad, nosotros desarrollamos que David fue mucho peor, pero
Pero Dios tiene otra visión del asunto. Dios vio que Saúl estaba atentando contra el trono de la misma autoridad. Y no solamente estaba pecando contra la autoridad, sino que estaba queriendo destruirla. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, pidamos, porque si no existe esta sensibilidad interna, aleluya, porque hay muchos que creen que están bien con la doctrina, están bien con Dios, están bien con esto, pero en este punto rayan, están a un pasito de pasarse para el otro lado. Ay, que Dios nos ayude. Entonces, es más fácil ser perdonados del pecado contra la santidad de Dios, el poder de Dios, pero no es fácil ser perdonados del pecado que está en contra de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque pecar contra la autoridad de Dios es como darle una bofetada a Dios en la cara. Que Dios nos bendiga. Señor, cuídanos, cuida tu heredad, cuida a este pueblo, cuida a estos niños, cuida a estos jóvenes, cuida a tus siervos, cuídanos, ten compasión de nosotros. Dios es la única autoridad en el universo. Aleluya. Dios es la única autoridad en todo el universo. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de Dios. Ahora, todas las demás autoridades fuera de Dios son autoridades delegadas. ¿Y quién las instituyó? Dios. Dios. Entonces, hermano, ¿cómo te vas a dirigir hacia un presidente de la nación? ¿Cómo vas a hablar? Sea quien sea. Nosotros somos, pero si está en el ejercicio de sus funciones, nosotros tenemos que tener un respeto porque ahí está Dios. Pero la persona que está ejerciendo es la peor. Será lo peor, pero si está ahí, Dios lo puso. ¿Y por qué Dios lo puso? Oiga, usted está más rebelde que los rebeldes. Miren, una de las cosas, porque esto lo instituyó Dios así, Dios lo instituyó. Él pone reyes, Él quita reyes. La gente cree que elige, que vota y todo, y ganamos. Y Dios dice, no, yo pongo y yo saco. Y aun cuando creían que nadie lo iba a sacar, ¡pum! ¡Pam! ¡Vamos! Ah, pero no fue Dios, fue esto, fue... No, Dios pone, Dios saca. Entonces, aleluya. Las demás autoridades que son delegadas por Él también representan su autoridad. Y vuelvo a repetir, métaselo en el corazón. La persona que trata con la autoridad no trata con la carne. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando usted tenga eso bien resuelto acá adentro, le puedo asegurar que se le terminaron 1,5 millones de problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todos queremos discutir, todos queremos hacer. Y Dios dice, ¿quién eres tú? Cuando tú lees, por ejemplo, en Romanos 9, cuando dice que Dios en su elección dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, pero aún no habían nacido, no habían hecho bien ni mal. Aleluya. Y ahí los argumentos, los razonamientos, los pensamientos, ¿verdad? Y eso, cada vez que tú más razones, cada vez que tú más, aleluya, te convenza, más rebelde te vas a poner. ¿En serio? En serio, esto es lo peor. Aleluya. Y estamos dando argumentos naturales, algo. ¿Y por qué Dios va a inculpar entonces si el otro es así? Porque ¿quién eres tú? Dice la Escritura.
Primer punto, como diciendo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al hacedor, ¿por qué? ¿Lo hiciste así? Oh, gloria. Alabe si quiere. Alabe si quiere. A Dios hay que alabarlo. Glorificarlo. Exaltarlo. Entonces, hermano, en todo el universo, nada está por encima de la autoridad de Dios, de su autoridad. Nada ni nadie la puede sobrepasar. Entonces, pongamos una cuestión muy seria en todo este entendimiento. Así que, aleluya, por esta razón, si queremos servir a Dios, debemos conocer su autoridad. Porque lo peor que hay que alguien quiera servir a Dios y no reconozca esto. Si no tiene este conocimiento, su servicio está en la cuerda floja. Porque tarde o temprano, si usted no tiene resuelto este tema, va a fracasar. Va a fracasar. El origen de Satanás. Aleluya. Podemos leer Isaías 14, 12 al 15. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Somos todos domésticos en la fe. ¿Hay alguien que está de visita por primera vez? A un Quintano que está ahí con toda la gana. Ya es creyente viejo. Gloria al Señor. Somos todos domésticos en la fe. ¿Podemos decir amén? Ahora, si usted no tiene apuros, yo tampoco. Amén, 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 aleluya, amén. Y podemos, con la ayuda del Señor, entrar en estos temas que es tan importante. Miren, cuando lo tengas, Isaías 14, Ezequiel 28, Isaías 14, 3 versículos, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los dos lados del abismo. Ezequiel 28, 13. Gloria al Señor. Al 17 también. Mire, Satanás llegó a ser quien es el día de hoy. Aleluya. ¿Sabe por qué? Otra cosa, antes de seguir hablando de él. Alguien puede decir, ¿y quién lo creó a Satanás? Y Dios lo creó. Dios no, pero no lo creó diablo como lo conocemos hoy. Él era un querubín, aleluya, que estaba, hermano, en un lugar muy privilegiado. Por eso, los que están en lugares privilegiados son los candidatos más propensos a caer en el engaño de rebelarse contra la autoridad de Dios. Si el diablo en el cielo, estando ahí nomás abajito, que debía saber bien todo, no fue el problema aquel ángel que estaba allá al fondo, no, era el que estaba más visible, era el que estaba. Entonces cuidado con eso. Por eso los predicadores tenemos que velar, tenemos que orar. Nada de lo que sucede es nuestro. Dios quiso levantar a esa mujer. Aleluya. Él reveló que estaba atada por el diablo. Él la desató. Y esta carne inmunda, cochina, enferma, se tiene que tirar delante de Dios. Por eso, hermano, velemos. Por eso ninguna división es de Dios. Es satánica y póngale la firma que usted quiera.
es bien satánico. Señor, reprenda y nos guarde. Pero a veces es el desconocimiento de esto lo que nos hace proclives a cometer eso. Porque muchos hermanos traspasaron la línea casi sin darse cuenta, casi sin saberlo. Es más, hasta estaban creyendo que Dios estaba con ellos. Entonces no se puede. Por eso los hombres de Dios, como Pablo, ellos dicen, consideran, Pablo, tú eres lleno de dones. No, yo soy un pecador. Yo soy un miserable. No, Pablo, pero si a vos Dios hizo una obra, no sea que habiendo sido ejemplo para yo mismo venga a quedar eliminado. O sea, los hombres de Dios no se la creen. Y usted dude siempre de usted, no de Dios. Pero cuidado, porque a veces decimos, no, a mí Dios me dijo esto. Aleluya. No estoy diciendo que dudes de Dios, pero tenés que dudar de vos. ¿Será que fue Dios el que me habló? O yo estoy escuchando otra cosa. Uno tiene que tener eso, porque si usted no tiene eso, no tiene la inclinación para usted decir, ¿cómo me habla Dios? ¿Quién soy yo para que mentir? No, en el nombre del Señor. Ahora Dios habla, si Dios habla, Dios actúa, pero siempre esta palabra te tiene que acompañar. Escuche, aleluya. Él llegó a ser Satanás, el diablo, debido a que fue más allá de la autoridad de Dios. Él quería competir con Dios y oponérsele, que de hecho lo intentó, ¿verdad? Así que la causa de su caída no fue el adulterio, no fue las adicciones, no fue el crimen, no fue el asesinato, no fueron los pecados más horrendos, fue la rebelión. ¿Entiende? Entonces, eso tiene, y eso, hermano, está todo acá. Nosotros tenemos esa constitución. Por favor, la única forma es que esté bien crucificada con Cristo. Porque si no está bien crucificada, se va a querer imponer, se va a querer hacer valer, va a querer, ¿me entiende? Y que el Señor reprenda todo espíritu inmundo. ¿Leíste? No. Ezequiel 28, léelo. 28, 13 al 17. Entonces, quiero hacer algo con el consentimiento, quiero decir, de ustedes. Por favor, de todo corazón. Sé que a muchos no les gusta levantar la mano porque son rebeldes. Pues les digo que levante la mano, escribo y te levanta la mano. No levanta. Hermano, ¿cuántos están contentos? Bueno, ¿cuántos están tristes? O sea, no están ni tristes ni contentos. Es que Dios no sabe. ¿Cuántos de ustedes no tienen problema de seguir un poquito más? Ay, que veo nublado. Si me levanta las dos mejor, así me doy cuenta con más detalle que... amén. Bueno, con todo y esto, si alguno tiene dificultad con el horario, con algún medio, un colectivo, avísenos y lo acercamos hasta el tren, hasta algún lugar donde le podamos simplificar. De todas maneras, si usted se tiene que ir, acá hay gente que está grabando, ¿verdad? Acá está grabando, yo mismo estoy grabando, así que gloria al Señor, ¿eh? Dios le bendiga, después puede pedirle lo que falta y si tiene que ser retirarse, por favor, no cometa el error de empezar a saludar a todo el mundo. Si no se levanta despacito, así, no digo que sea un terián, que usted ande, vaya agachado por el pasillo de la iglesia, pero trate de salir lo más disimuladamente posible. Amén. Porque yo voy a entender que usted no se va porque no le gusta lo que está escuchando. A veces pasa eso, ¿no? Que Dios nos ayude. Así que, hermanos, por favor, no perdamos la sensibilidad y la esencia de esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús les digo, ¿no?
Ya lo leíste, ¿verdad? No. Hablas, léelo entonces. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tremendo. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dios mío, aleluya. Tanto Isaías como Ezequiel nos habla precisamente de la transgresión y por ende de la caída de Satanás. Isaías 14 dice que Satanás violó la autoridad de Dios directamente, mientras que Ezequiel afirma que violó su santidad. Él cometió los dos pecados contra el trono y contra la santidad de Dios. Ahora, volvemos a repetir, violar la autoridad de Dios es rebelión. Eso hay que entenderlo. Violar la autoridad de Dios es rebelión. No tiene otro calificativo. Y es, como dijimos anteriormente, un problema muchísimo más serio, ¿verdad?, que violar su santidad. ¿Por qué? Porque los pecados que se cometen por la concupiscencia carnal, ¿verdad?, de los hombres, atentan contra la santidad de Dios, contra uno mismo, pero el trono de Dios sigue intacto. Aleluya. Pero cuando se atenta la rebelión, cuando se atenta contra la autoridad de Dios, ahí va contra Dios mismo, y eso es gravísimo. Es mucho más grave, aleluya, que todos los demás pecados. Por eso, que Dios nos ayude, aleluya, cuando decimos que hay una relativa, no sé si decir facilidad, para perdonar los pecados que se cometen contra la santidad de Dios. Tomémoslo así, aleluya, son más redimibles que estos otros. Los que pecaron contra la autoridad de Dios, algunos llegaron a ser redimidos, pero la mayoría se perdió. Sí, así es. ¿Me entienden? Se perdió. Entonces, aleluya. Hermanos, ¿por qué? Porque dijimos que atentar contra la autoridad de Dios tiene un solo calificativo. ¿Cuál es? Rebelión. 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 Aleluya. Ese es el único calificativo que se le da cuando se peca contra el trono de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Porque ahí hay directamente una violación a los principios, ¿verdad? Aleluya, del individuo o de quien sea, en este caso de Satanás mismo, ¿verdad? Aleluya, era algo que ya estaba en él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa terrible. Y él trata de levantar, aleluya, su trono sobre el de Dios, ¿verdad? Porque él quería estar sobre.
a los lados del norte. ¿Dónde está el norte? ¿Abajo o arriba? Arriba. Aleluya. Él quería estar en el trono de Dios acá y el norte quería tenerlo un poquito más arriba. Entonces decía, bueno, cuando miren así van a ver que hay alguien más arriba. Ay, Dios mío. Por eso es que cuando decimos que esos eslogan que usan mucho los políticos, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Parece que era el diablo. Vamos por más, dijo el diablo. Aleluya. Y resulta ser que terminó en la ruina. Nuestro Dios tiene otra naturaleza. Él era Dios y dijo, vamos por menos. ¿Y en qué te vas a convertir? ¿En un querubín? ¿En un arcángel? No, me voy a convertir en la categoría más baja, en un hombre. En un hombre. Ese es nuestro Dios. Haya pues en vosotros este sentir. Aleluya, aleluya. Entonces, hermano, el principio satánico consiste en exaltarse a sí mismo. Consiste en exaltarse a sí mismo. Que Dios nos libre y nos guarde. Entonces, la causa de la caída de Satanás no fue el pecado, sino su rebelión ¿contra qué? Contra la autoridad de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Por eso fue condenado por Dios y posteriormente a ese pecado, justamente a la rebelión, dio origen a todos los demás pecados, que usted ya lo sabe. Entonces, hermano, si queremos servir a Dios, no podemos violar la autoridad. ¿Listo? ¿Cuánto lo entienden? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien empieza a querer violar la autoridad de Dios que Dios ha establecido? ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, porque Dios dice, aleluya, que alguien está socavando lo que Él ha establecido. ¿Me entiende? Entonces es lo mismo, Dios lo recibe como afrenta hacia Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque creo firmemente que la gran mayoría, pienso que el diablo solo tuvo problema con Dios. Bueno, o por lo menos fue el que se intentó, ¿verdad? Pero con Dios, ¿quién puede de nosotros? ¿Quién se quiere rebelar contra Dios? Que la sangre de Cristo nos libre, nadie. Porque no estaríamos aquí directamente. Pero ¿cuál es el engaño satánico? No todo contra Dios, no, pero contra lo que Él estableció, sí. Y lo que no se está dando cuenta a veces el individuo, aleluya, que se siente atraído por eso, sin querer, porque a veces ni siquiera, a veces tiene conciencia de que está llegando a eso, hermanos, aleluya. Entonces es allí donde se produce ese golpe fatal en muchísimos casos, o quizás de advertencia, como para que Dios diga, vamos a redimirlo, Señor, perdóname. Aleluya. Bueno, yo preferiría que Dios dé un golpe bien, un shock. Aleluya. Que Dios nos ayude. Y más, creo que deberíamos pedírselo. Señor, hazme entender esto. Que Dios nos ayude. Hermanos, entonces, vuelvo a repetir, si queremos servir a Dios, no podemos violar la autoridad. Porque si lo hacemos, estamos aplicando el principio de Satanás. ¿Cuánto entiende? Listo. No hay otra. ¿Y cómo vas a aplicar el principio de Satanás y al mismo tiempo querer hacer la obra de Dios? Claro que no. Ay, ay, ay. ¿Se entiende? Ahora, existe la posibilidad de trabajar en la obra de Dios y al mismo tiempo estar aplicando el principio de Satanás. Sí, así es, amén. Qué cosa terrible, porque no son pecadores, no son adúlteros, no son fornicarios, no son ladrones, no son él, pero están bajo un principio que violan la autoridad y establecen la suya propia.
Dios nos ayude. Misericordia. Entonces, Brava. hay mucha gente que se mantiene en la doctrina inclusive de Cristo, ¿verdad? Se mantiene ahí, hermanos, aleluya, y piensa que está haciendo la obra de Dios. Una cosa totalmente desarraigada y espantosa. ¿Y sabe qué hace el diablo? Claro, lo empuja, claro. Seguí. Claro. Seguí. Avanza, Laia. ¿Me entiende? Ay, Claro, poder en porque Cristo. no puede haber obra para Cristo bajo el principio de la rebelión a la autoridad. Ahora, gloria al Señor. Aleluya. Esto que estoy diciendo es terriblemente maligno. Esto es bien diabólico. Pero hay que tener bien despierto el sentido. Por eso, ya nosotros en la mañana, aleluya, después voy a entrar, pero ¿por qué cree usted que el Señor nos enseñó a hablar? No nos metas en tentación, líbranos del mal. Aleluya, eso dice la 1960, pero las versiones más antiguas dicen, líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Aleluya, como diciendo, líbranos del diablo, nosotros estamos contigo, porque tuyo es el reino. Pero Satanás quiere que tú lo sirvas a Dios, pero bajo como Faraón. Sírvanlo a Dios, pero acá dejen esto, acá dejen aquello, acá recibí esto, vos no obedezcas acá, vos revelate allá, vos no pidas perdón. Señor, reprende el diablo. Y hermanos, aleluya, que el Espíritu del Señor nos compunja en esta hora, gloria al Señor, para poder someternos. Pues Satanás no le importa, él no tiene temor de alguien que sirva, que plante iglesias, que abra cultos, que llene un estadio, si lo hace bajo su principio. Él no tiene problema. ¿Sabe cuál es el problema del diablo? Cuando usted y yo nos sometemos a la autoridad de Dios. Y usted está ahí, usted es un problema. Porque ¿sabe por qué es un problema? Porque no está bajo su principio. Este está bajo el principio de Dios. Y el que está bajo el principio de Dios le dice a Satanás, sal de aquí, vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Y mire, y a Él solo, solo a Él servirás. Entonces, gloria al Señor. Satanás no teme que prediquemos la palabra, pero sí teme que nos sometamos a la autoridad de Cristo. Entonces, el servicio que rendimos a Dios nunca puede estar mezclado con el principio de Satanás. Sí, así es. Tenemos que estar lejos de eso. Amén. Aleluya, gloria al Señor, pero lejísimo. Vamos a entrar después en mayores detalles. Ahora, hermanos, si trabajamos dentro del principio de Cristo, siempre bajo el principio satánico se desvanece. Está lejos. Y usted nunca va a permitir ni ser instrumento para traer división, conflictos, problemas. ¿Sabes qué esto? ¿Sabes qué lo otro? A mí no me digas nada. A mí no me vengas a decir nada. Mire, Satanás logró convencer 1/3 del cielo. Quiere decir que él tuvo, che, quiero hablar con vos. Che, quiero hablar con vos. ¡Mentiroso! Quiero hablar con vos, mirá, Dios. Me parece que a Dios se le está yendo la mano. ¿Por qué tiene que estar él solo? ¿No viste la hermosura que tengo yo? Y yo creo que vos dejarías de estar acá y te das cuenta. Se da cuenta, hermano. Pero ¿sabe qué? Y algunos dijeron, bueno, y se prendieron. Pero otros
le dijeron, vete de aquí. Vete de aquí. Anda a decirle a Dios eso. A mí no me digas nada, porque yo estoy sometido a Dios. Anda y habla con Dios. Anda y decirle a Dios. Así que anda a decirle a Dios que quiere poner tu trono allá. No a mí. Entonces, cuando uno trabaja bajo ese principio, entonces corta toda invitación para poder estar, porque a veces, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, pero el principio de Satanás se desvanece cuando nos sometemos a Cristo. Entonces, hasta este presente, Satanás es un usurpador en los aires, pero ya le queda poco tiempo para que lo terminen de arrojar definitivamente. Amén. Aleluya. Él ya lo arrojaron de un lado, pero todavía le falta el golpe final. Sí, amén. Pero acuérdense, Dios no lo hace porque Dios está probando. Sí, amén. Para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Y los creyentes no somos menos para ser probados. Los creyentes son probados como el oro en el crisol. Entonces Dios nos ayude. ¿Te has podido mantener libre del adulterio? ¿Te has podido mantener libre del pecado, de las drogas, de la sexualidad inmunda, de la homosexualidad, del lesbianismo, de todas esas basuras inmundas? Gloria a Dios. ¿Y con la rebelión cómo estás? ¿Se ha desvanecido totalmente? Dios nos ayude. Escuche. Solo cuando seamos completamente limpios y estemos libres del principio satánico, podremos servir a Dios con efectividad. Podremos servir a Dios con efectividad. A Él sea la gloria. Acuérdense, la oración. Yo sigo. Ustedes me dieron el aval. En la oración que el Señor ofrece en San Mateo capítulo 6, verso 9, aleluya, al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, vamos a circunscribir esas dos frases, esas dos cláusulas, para no hablar de todo el Padre Nuestro. Dice, no nos metas en tentación, pecar contra la santidad de Dios, ¿verdad? Las tentaciones aluden precisamente a la obra de Satanás. Pero también hallamos la frase, como dije recientemente, mas líbranos del mal. Y esa es directamente del diablo. ¿Entiende? Se refiere al propio Satanás. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Tuyo es el imperio. Tuya es la autoridad. Tuya es, oh Dios. Pero el principio satánico quiere tener su lugar. Señor lo reprenda. Entonces, esta es la declaración más importante. El reino pertenece a Dios y también la autoridad y la gloria. Todo es suyo. ¿Sí o no? Sí, todo es tuyo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gloria al Señor. Entonces, todo es de Dios. Comprender esta realidad, hermanos, aleluya, del reino de Dios, nos va a hacer completamente libres del principio de Satanás. Aleluya. Como Dios administra todo el universo, tenemos que aprender a someternos a su autoridad. Y vuelvo a repetir, no solo la autoridad directa, las autoridades delegadas que Él ha puesto sobre nosotros en el mundo y más en la iglesia. Porque en el mundo todo está imperfecto, ese tema. Aunque es de Dios,
aunque se practica, hay muchas cosas, ¿verdad? Aleluya, que se cometen abusos y cuantas cosas, pero en la iglesia debiera ser la mayor expresión de la representatividad. Sin embargo, es en la iglesia donde el enemigo trata de lograr por todos los medios y el Señor lo reprenda. Aleluya. Entonces, tenemos que aprender a someternos a la autoridad de Dios y es más, nadie le puede robar la gloria a Dios. Toda la gloria es de Dios, toda. Aleluya. Fíjese que Satanás en la tentación a Cristo le mostró todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Pero, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Bueno, vos estás acá abajo, pero el mío está en los cielos. El reino de los cielos es de Dios y está por encima de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, necesitamos indiscutiblemente saber y entender quién tiene la autoridad. La tiene Dios. Levante esa mano y dele gloria, alábelo, hoy, mañana y siempre. Te digan que alabe y te digan que no alabe, usted adore, alabe y sirva al Señor. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos conduciendo a las personas al reino de Dios. Y el reino de Dios es salir del reino de las tinieblas, del principio satánico, y estamos procurando llevarlas para que se sometan a Dios. ¿Es así o no es así? Entonces, si vamos a establecer la autoridad de Dios sobre la tierra, nosotros tenemos que estar bien sometidos a Dios y no tener ningún principio satánico, porque sería una paradoja. Quiero llevar al que yo todavía no entré. Que Dios nos ayude. Aleluya. Ahora, si estamos libres, hermanos queridos, gloria al Señor, Satanás será derrotado. Pero si no hay algo, una mínima vestigio de esto impregnando en nosotros, entonces Satanás no podrá ser erradicado. Hermanos, todos los conflictos en el universo, hablamos ya a nivel mucho más grosso, ¿no? Giran en torno a la autoridad. Todo está ahí. El centro de todas las disputas, aleluya, de todo el universo es la decisión de quién tiene la autoridad. Nosotros como iglesia creo que la tenemos clara de quién es. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que enfrentarnos con Satanás cuando afirmamos que la autoridad es de Dios. Entonces vas a tener que enfrentarte sí o sí en el nombre de Jesús. Pero acuérdese, nosotros ya tenemos toda la provisión necesaria, y es más, el que nos llamó a esta guerra nos dio todas las armas, todos los recursos. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para que lo resistamos. ¿Y sabe qué dijo el que nos llamó? Resístanlo, firmes en la fe, y de vosotros huirá. O sea, se va a ir. Se va a ir. ¿Y quién nos dijo eso? Dios. ¿Y quién tiene la autoridad? Dios. ¿Y quién lo va a poner en fuga? Dios. Necesitamos tener un encuentro cara a cara con la autoridad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Para darnos cuenta en el espíritu, en nuestro interior, aleluya, lo que significa estar bien sometidos a la autoridad del Señor. Fíjense que antes que Pablo
el apóstol estoy hablando ahora, se diera cuenta de lo que significaba esa autoridad, sus metas, sus objetivos, propósitos, gracias, gloria al Señor Jesús, ¿sabe cuál era? Erradicar a la iglesia de la tierra. No, él quería, así como no quieren borrar a Israel del mapa, así querían borrar a la iglesia de la tierra. Y eso sigue hasta el día de hoy. Quieren borrar, pero ¿qué van a borrar? Aleluya, cuando la iglesia está bien sometida a Dios, ¿quién la va a borrar? Aleluya, ¿quién va a poder pelear contra el Cordero? Pelearán, lo intentarán, pero el Cordero los vencerá. Ya lo venció y lo vencerá al fin. Ahora, aleluya. Entonces, antes que él se diera cuenta de lo que significaba esta autoridad, ¿qué quería hacer él? Destruir la iglesia de la tierra, borrarla del mapa de la tierra. Pero después de encontrarse con el Señor, cuando iba a Damasco, aleluya, comprendió qué difícil, aleluya, gloria al Señor, es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe lo que quiere decir eso? A ver, dar coces es utilizar la energía del hombre. Aleluya. Utilizar toda nuestra potencialidad, nuestra fuerza. Alabado sea el Señor. Eso es dar coces. Aleluya. Contra el aguijón. ¿Sabe lo que es el aguijón? ¿Sabe quién es el aguijón? La autoridad de Dios. Gloria a Dios. Ay, 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 ya pasa. Y ahí iba. Y era mediodía. Y usted ya sabe. Cayó en tierra. Reconoció a Jesús como Señor. Se sometió a las instrucciones de Ananías. Pablo se encontró con la autoridad de Dios en el momento mismo de su conversión. Aleluya. Entendió no solamente el significado de la salvación, no solo eso, sino también entendió el tema de la autoridad de Dios. Lo entendió perfectamente. Acuérdense, él tuvo ahí, hermano, un estratega. Él pedía cartas. Toma, ¿qué vas a hacer? Y yo voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a ir allá. Esto le daban las cartas. No, ni siquiera le daban instrucciones. Él era un tipo culto. ¿Cómo se dice? Versado, se dice. También podría ser. Aleluya. Bueno, una persona súper inteligente, pero que estaba en contra de la autoridad de Dios. Ahora, cuando se encuentra, hermanos, con la autoridad de Dios, su primer pastor, un hermanito anónimo. Aleluya. Su nombre aparece una sola vez en la Biblia. Es más, no lo quiere pastorear tampoco. Aleluya. Gloria al Señor. Pero el Señor le dice, ve. Aleluya. Y cuando él queda ciego, ¿qué hace? ¿Cuál es su postura? Yo creo que él, a pesar de que Dios le devolvió la vista, en el sentido de lo que él era, él quedó ciego para toda la vida. Porque nunca más volvió atrás. Resulta que él iba, ¿no es cierto? ¿A dónde iba? A Damasco, ¿verdad? Aleluya. Y ahora me voltearon del caballo. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a Jerusalén? ¿Me vuelvo a Tarso? ¿Cuál sería el plan B? ¿Qué plan B ni nada? Acá se convirtió el Señor. ¿Qué haré, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo no te persigo a ti. No, si tú me persigues a mí me estás persiguiendo. Lo que le mostró ya ahí, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El único apóstol que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo es Pablo. ¡Qué revelación tremenda!
Oh, gloria al nombre del Señor. Hermanos, aleluya, se sometió a Ananías. Porque cuando uno, hermanos, se encuentra con la autoridad de Dios, listo, Él no elige autoridades. Tú puedes ser la persona más culta. No, yo me voy de acá, yo me voy, Dios, me quiero ir a otro lado. No, yo me voy para... Viste, cuando alguien no conoce la autoridad, Él elige a quién va a obedecer, a quién no va a obedecer, a quién va... No, ¿sabes qué hizo el apóstol? Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, esto nos muestra, hermano, que todo aquel que se encuentra con la autoridad no se relaciona con la carne. No importa si la carne es culta, no es culta, si tiene preparación, si es inferior a mí, si Dios lo puso, amén, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces solamente debemos prestar atención a la autoridad y no a la persona, ya que nuestra sumisión no está dirigida a una persona, sino a Dios, que es autoridad y que ha investido a esta persona. Y yo puedo decir, ¿por qué lo investiste? Y el Señor te dice, ¿y a vos qué te importa? ¿Usted cree que Dios le puede contestar así? Sí, ya contestó, no lo dijo así, por supuesto, porque Él no es tan mal educado como yo. Pero Dios dijo, ¿quién eres tú? Aleluya. ¿Qué me va a cuestionar a Dios? Oh, ¡qué tremendo! Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Entonces, esto hay que meter, hermano, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Si esta no es nuestra actitud, nunca sabremos lo que es la autoridad. Usted querrá saber o pensará que conoce de Dios, pero si no tiene esta actitud, usted todavía no conoce a Dios en la esencia de lo que es. Usted sabe algunas cosas de él, nada más, pero el que conoce la autoridad conoce a Dios. Aleluya. Entonces, nunca hay que someterse a la persona. Si primeramente alguien se somete a la persona, está al revés, está al revés. Acá no hay que tratar con la persona ni con la carne, para ser un poco más claro. Hay que tratar con la investidura. Si tocamos primero la autoridad y luego nos sometemos a la persona, independientemente de quien ésta sea, creo que vamos por el camino correcto. Con toda gloria a Dios. Entonces, la única meta de Dios en la iglesia es manifestar su autoridad en el mundo. ¿Lo hemos logrado? ¿Cuánto tenemos que corregir? Pero todavía estamos aquí. Su presencia está aquí. Entonces quiere decir que Dios puede todavía hacer algo. Aleluya. Cada cual, aleluya, empiece a ir a despojarse. Y donde Dios ya te dio convicción, no empiece a razonar. No empiece a razonar, a escarbar, no, Él lo dice para esto, para lo... No, que no te engañe el diablo. Yo no lo digo por nadie, yo lo digo porque lo viví, lo experimenté. Y tengo para contarle testimonio, pero no quiero hablar de mí, aunque en algún momento algo para ilustrarlo lo podemos hacer, en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, podemos ver la autoridad de Dios, aleluya, en una coordinación con la iglesia. Y esto será potencialmente algo extraordinario. Sí, esto será algo potencialmente extraordinario para la gloria de Dios. Dios emplea continuamente un esfuerzo enorme para mantener su autoridad, la cual obviamente ya dijimos que la autoridad de Dios nadie la puede sobrepasar, es más fuerte
que todo lo demás. Entonces, todos nosotros, los que tenemos confianza o mucha confianza en nosotros mismos y que en realidad a veces estamos ciegos, necesitamos encontrarnos cara a cara con la autoridad. Por favor, aleluya. Los que están escuchando este mensaje, pásenselo a quien quiera. Que tengo muchas ganas de que todo esto se divulgue, así que con plena autorización, pásenselo a todos los ministros que usted conoce de esta iglesia y de cualquier iglesia. Sabrá discernir si esta palabra viene de Dios. Pero cuando haya alguno que empiece a hablar de la carne, usted ya sabe entonces que no conoce nada de lo que es la autoridad. Y si usted quiere seguir al que no conoce nada, sígalo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Escuche. Entonces, hermanos, necesitamos encontrarnos cara a cara con la autoridad de Dios, aunque sea una vez en la vida. Digámosle al Señor: Señor, muéstrame, enséñame esto. Pues esto no es cuestión, perdón, no lo estoy tratando a nadie, pero si le enseñamos a... No se va a enojar, no lo digo por usted, pero porque no es cuestión de enseñanza, pero si le enseñamos a dos personas que no han rendido su vida a Cristo, que no han entendido, que no tienen la naturaleza, o a los animales, le enseñamos: mirá, vos, perrito, ¿viste este otro perrito? Este te va a dirigir a vos, y le enseñamos todo esto. ¿Usted cree que vamos a conseguir algo? Porque el hombre animal no percibe las cosas que son espirituales. Entonces no la va a entender, porque entonces esto no es cuestión de doctrina y enseñanza, esto es cuestión de actitud y de principio. Que usted le diga a Dios: Señor, quiero conocerte. Enséñame esto, enséñamelo, pon tu sello en mí. Muéstrame, aleluya, gloria al Señor, aunque sea una vez. Solo cuando somos quebrantados, escuche, aleluya, podemos ser sumisos y comenzamos a descubrir lo que es la autoridad de Dios. El gran problema, aleluya, es que muchos, aunque inclusive hayan podido pasar situaciones muy duras y difíciles, no han madurado en su misión y obediencia. Y eso es más que grave. Aleluya, eso es más que grave. Porque aquel que siendo castigado no aprende, ¿con qué va a aprender? ¿Con qué va a aprender? Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Aleluya. Entonces, solo cuando uno se encuentra con la autoridad de Dios, puede someterse a cualquier autoridad que ha sido delegada por Él. Sin problema. Oh, gloria al Señor Jesús. Esta es la mayor exigencia de la Biblia. Oh, gloria, no me quiero abusar de ustedes. Yo estoy tan contento, tengo una gana de seguir. Pero no me quiero abusar de ustedes. Aleluya. Vamos a ir concluyendo. Gloria al Señor. La mayor exigencia de la Biblia es la sujeción ¿a qué? A la autoridad de Dios. Ahora, le voy a decir algo para que vaya poniendo. La autoridad de Dios también tiene un sinónimo de frase. Es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Sométase. Sométase. La sujeción. Esta es la mayor exigencia de la Biblia. La mayor sujeción a la voluntad de Dios. Si Dios quiere. Amén. Entonces, la mayor exigencia que Dios hace al hombre no es que se niegue a sí mismo, que lleve la cruz, que sufra penalidades, en fin, etcétera. Eso no es la mayor exigencia. Puede estar dentro del plan de la voluntad de Dios, absolutamente, pero no lo vayas a tomar como total. Aleluya, gloria al Señor. Porque la mayor exigencia es que se someta
a la voluntad de Dios y haga lo que Dios dijo que hay que hacer. Nada más. Mire que Dios no pide voluntario ni nada por el estilo. Escuche, Dios le ordenó a Saúl atacar a los amalecitas. Primera de Samuel capítulo 15, verso 1 al 3. Ahí Dios le dice a Saúl que ataque a los amalecitas y los destruya completamente junto con todo lo que ellos tenían. Perdone nada. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, o vacas, ovejas, camellos y asnos. Oh, todo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Saúl? Rápido, porque si no, ¿qué hizo Saúl cuando derrotó a los amalecitas? Versículo 9. Perdonó al rey Agag, ¿no es cierto? Gloria al Señor. También preservó las ovejas, el ganado y todo lo bueno. No quiso destruirlos y encima dijo, bueno, pero esto voy a agarrar y lo voy a ofrecer a Dios. Versículo 7, el 9, el 14 y el 15. Vamos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Oiga, aleluya. Pero Samuel, ¿qué le dijo? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El 22 lee. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios, Así es, amén. y que la grosura de los carneros. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, entonces, y él encima dijo que esto, yo no recuerdo el texto, dice, pero esto son las primicias del anatema. Tuvo esa cosa, inventó algo. Dios mío. Ahora, perdona, inventa todo lo que Dios le dijo. ¿Dios le dio victoria? Sí, Dios le dio victoria. Dios lo usó, pero hizo las cosas como bajo el principio satánico, porque no obedeció totalmente como el Señor se lo había encargado. Ahora, le ofrecían sacrificio. Eso tenía que ver con las ofrendas de olor grato. No la confunda con la ofrenda por el pecado, porque nunca se llamó olor grato a las ofrendas por el pecado, pero sí, aleluya, a las ofrendas que eran como una aprobación para Dios, como algo de que, bueno, Señor, te estamos agradando, estamos agradecidos. Y el Señor le dije, ¿es tu sacrificio? Esto que estás haciendo no sirve para nada. Jesús. Aleluya. Está bajo un principio que no es el principio de Dios. Estaba bajo el principio del yo. Y el yo que no está rendido a Dios está bajo el principio satánico. Aleluya. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Ahora, aleluya, gloria al Señor. Ahora,
La obediencia, hermanos, es la otra parte de la autoridad, ¿no? Nosotros necesitamos obedecer, necesitamos, hermanos, que el Señor nos ayude, aleluya, a quitar todo lo nuestro de en medio y dejar que fluya la perfecta voluntad del Señor y obedeciendo a todas las autoridades. Esto es así, gloria al Señor, porque solamente se puede vivir obedeciendo si vivimos en el Espíritu. Cuando no vivimos en el Espíritu, la carne no quiere obedecer. Esto es así, bueno, tómenlo como aleluya, pero esto es así. La carne no. Ahora, viviendo en el Espíritu, aleluya, en el Espíritu de Dios. Porque, ojo, la carne, cuando hablamos de la carne y cuando hablamos del Espíritu, Gálatas 5, ya creo que se lo dije, ¿no? Aleluya, viste que dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Y siempre la gran mayoría, me incluyo en su momento, ¿verdad? En su momento también pensé así. Creí que cuando decía eso era el conflicto que yo tenía acá adentro, entre lo espiritual de mi espíritu y la carne. Y la Biblia no habla de eso. Habla que la carne se revela y lucha contra el Espíritu de Dios. Porque está con mayúscula, lea Gálatas capítulo 5. Cuando habla de espíritu no está en minúscula. Si fuera nuestro espíritu estaría en minúscula, pero está en mayúscula. La carne se revela contra el trono de Dios. Por eso la carne nunca va a cambiar. Nunca, nunca. A la carne hay que mortificarla en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor. Ahora, que Dios nos ayude. Vio que en este caso se mezclaron entre los sacrificios del servicio a Dios el principio satánico. Entonces quiere decir que puede haber mezcla. Ahora, cuando el Señor Jesús, con esto prometo que termine, cuando el Señor Jesús, ahí en la oración que hizo en el huerto de Getsemaní, Lucas capítulo 22, gloria al Señor, aleluya, en el verso 44. Algunos piensan que esa oración que el Señor ofreció en el huerto ahí de Getsemaní, donde sudó como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, muchos expresan que era una señal de su debilidad en la carne y de su temor de ir a la cruz, ¿verdad? O de beber la copa. Pero ese no era el caso. Aleluya. La oración hecha en Getsemaní se rige bajo el mismo principio que alude 1 de Samuel 15:22. Mejor es la obediencia antes que los sacrificios. Lo que el Señor hizo ahí no fue preponderar su sacrificio como lo más importante, sino la voluntad de Dios. Y él quería él sabía, aleluya, pero que tenía que tener esa seguridad, porque en esto el hombre tiene que conocer. Ahora, para alcanzar eso, entró en los lazos de las mandíbulas de la misma muerte, renunciando, diciendo: Padre, no, yo no quiero que mi sacrificio sea lo más importante aquí. Mi sacrificio no es lo que tiene que figurar. Acá lo que tiene que figurar es que tu voluntad ha sido hecha. Aleluya. Revélame, es tu voluntad. Pasa de mí esta copa. Él no priorizó el sacrificio, ¿entiendes? Pasa de mí esta copa. Pero obviamente no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? ¿Y por qué oraba? ¿Sabe por qué mucha gente no entiende? Porque ni siquiera ora para conocer la voluntad de Dios. Y se manejan así, con cosas triviales. Ya entraste en agonía. Ya clamaste hasta sudar sangre.
No vamos a llegar, creo, nosotros a eso, pero esto hay que entender. Esto no es cualquier cosa. Si el Hijo de Dios nos está marcando un camino, ¿cómo crees tú que la tienes tan clara? ¿Cómo creo yo que la puedo tener tan clara? No, no es que dude de Dios, dudo de mí, que me esté confundiendo. Señor, no permitas. Sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Entonces la sumisión de nuestro Señor a la autoridad de Dios iba más allá de su sacrificio en la cruz. Él quería que sea la perfecta voluntad de Dios. Él no dijo, tomaré la cruz, voy a beber la copa, gloria al Señor. Que Dios no salve, Él solamente prestó atención, obedeció. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si no, sea hecha tu perfecta voluntad. No como yo quiero, dice, ¿no? Sino como tú quieres. Porque la voluntad de Dios, hermano, es absoluta. Dije, la voluntad de Dios es absoluta. Gloria al Señor. Ahora, el que fuera crucificado, aleluya, el no ir a la cruz por sí sola no es absoluta. Aleluya, y de hecho muchos murieron en la cruz. Así que entienda eso. Es la voluntad de Dios, que Dios nos ayude. Ahora, cuando Él comprendió que la copa que el Padre me dio, dice, no la he de beber. Aleluya, vamos, se acerca. Cuando Él entendió que la cruz y el sacrificio y la voluntad de Dios eran una sola cosa, ya no oro más, vamos. Y enfrentó la cruz, menospreciando lo propio, menospreciando la ignominia, el dolor, el martirio, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, si no hay una oración responsable como para conocer la perfecta voluntad de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, aleluya. Es ahí donde Él dice, listo, vamos, ya está. Pero no, vamos a orar de vuelta, no, ya está, ahora vamos, ahora ya está. Yo ya tengo seguridad, la seguridad no la tenían ellos. O sea, ¿por qué? Porque el que dijo que no te va a negar, ¡pum!, afuera, ¿verdad? Porque en vez de orar estaba durmiendo. Él cree que con su fuerza, con sus cosas va a hacer la voluntad del Señor. Dios nos libre. Dios nos libre. Entonces, cuando Él supo eso, levántense, vamos. Y ahora tiene que obedecer o obedecer. Es la perfecta voluntad de Dios y ya no hay marcha atrás. Oh, gloria al Señor. Entonces, hermanos, aunque la cruz, volvemos a repetir, es el centro del universo, no está por encima de la voluntad de Dios. El Señor valora la autoridad de Dios, que la autoridad de Dios es su... Dije que la autoridad de Dios es su voluntad. Vamos a decirlo todo. La autoridad de Dios es su voluntad. Aleluya. Entonces, el asunto no es sufrir, hermanos, llevar la cruz, sino someternos a la voluntad de Dios. Este es el principio. Ahora, si el principio de la rebelión está presente, hasta un sacrificio, hasta un sacrificio es un deleite para el diablo. Aleluya. Como le hablaba a un hermanito estos días, y le digo, mira, cuando vos te salís de la voluntad de Dios y querés abrir una iglesia, ahí el único que se lleva la gloria es el diablo. Porque vos no estás obedeciendo a nadie. Vos creés que estás obedeciendo a Dios, pero estás desobedeciendo a las autoridades que Él ha delegado. Oh, no. Entonces, es ahí, hermano. Por eso el diablo no le importa. Abra la iglesia. Es más, capaz de prosperar esa iglesia. Aleluya, con tal que sea bajo ese principio, que el Señor reprenda al diablo. Entonces, que Dios nos libre y nos guarde. Saúl pudo ofrecer ovejas, ganado,
Pero Dios no reconoció eso como un sacrificio porque estaba mezclado con el principio satánico. No era la palabra, no era la obediencia. Él no estaba obedeciendo, obedeció parcialmente. Y las obediencias parciales, aleluya, aunque traigan un resultado de victoria total, porque la victoria fue total, aleluya, pero esa obediencia parcial, escuche, es desobediencia. Es rebelión. Señor nos ayude, porque está mezclado con ese principio inmundo. Entonces, pasar por alto la autoridad de Dios es pasar por alto a Dios mismo. No obedecer a Samuel cuando le entregó la palabra es desobedecer a Dios. No, él creyó que a lo mejor con Samuel iba a estar todo bien. Bueno, Samuelito, como lo amaba, Samuel lo amaba. Pero Dios le dijo, no lo llores más. No lo llores más. Estás amando al que quiere destruir mi autoridad. Yo ya me reservé otro. Aleluya. Dios nos ayude. Dice la Biblia, hermanos, aleluya, que como pecado de rebelión, ¿no? La rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Entonces, aleluya, que Dios nos ayude. Nadie se ofenda. Hay gente que se ofende, ¿por qué me dice así? ¿Por qué me... No es que porque me dice así. Vos tenés que creer esto. La persona que no cree que se puede estar equivocando es el candidato más cercano. Que Dios nos libre y nos guarde, porque se impone hasta con su seguridad. ¿Entiende? No es así. Hay que humillarse. Escuche, con esto termino. Gloria al Señor. Pablo dijo, acuérdense, no sea que habiendo sido ejemplo para muchos, yo mismo venga a quedar eliminado. No se trata de trabajar y ser desobediente. ¿Entiende? Porque dale, seguí trabajando y el sacrificio, aleluya, pero si la obediencia no está presente, no está diciendo a quién estoy obedeciendo, a quién estoy respondiendo. Sea bendito el nombre del Señor. Puesto de pie, hermano.